primer balance, tal vez el más sencillo, tiene sus aplicaciones en ingeniería, aunque sea muy sencillo. Vimos la transferencia de calor a través del espesor de una pared plana, una placa, donde toda una cara está a temperatura T0 y la otra cara está a temperatura T1. Ya el dibujo es conocido por ustedes, se los presento de nuevo. Toda la temperatura roja es T0 mayor a toda la temperatura azul T1. Y entonces el calor atraviesa todo el espesor de la pared. Es cierto, es un poquito idealizada la situación, porque difícilmente vamos a encontrar una pared donde todos los puntos tengan la misma temperatura roja y del otro lado tenga la misma temperatura T1 azul. Pero bueno, así de situaciones un poquito idealizadas trabaja la ingeniería y ha progresado. Se han hecho muchas cosas en ingeniería. El balance se hace no sobre el muro en sí, sobre la pared, sobre la placa. Se hace sobre un diferencial que aquí representé en verde como una rebanada de muro, una rebanada de la misma área, pero de espesor delta X. Aquí quise poner las medidas, y comienza en X0 y termina en X1. Entonces el balance se hace sobre el diferencial verde, que aquí también lo volví a dibujar un poquito más amplio, para que se vea que el diferencial es una rebanada de placa. Y pues el calor, como va de alta temperatura T0 a baja temperatura T1, pues a la hora de atravesar el diferencial, pues entra por la cara que está en X del diferencial y sale por la cara que está en X más delta X. De allí el balance, ¿verdad? Entrada menos salida igual a cero, porque en este caso no hay generación, no hay producción. Y por eso dijimos QX se evalúa en X por el área. Disculpen que no lo muestre el balance, pero bueno, yo estoy apelando a su experiencia ya en fenómenos de transporte, para que en su mente esté esa idea de QX evaluado en X por el área y la salida QX evaluada en X más delta X por la misma área, porque pues es un área rectangular o ¿qué forma tiene esto? Tiene forma de un prisma rectangular, o como le llaman, con un nombre muy curioso en geometría, es un paralelepípedo, ¿verdad? Bueno, lo importante es el resultado. Claro, ustedes tendrían que seguir todo el balance y luego las condiciones de frontera, que por cierto son en X igual a X0, la temperatura T es T0. X igual a X1, la temperatura T es igual a T1. Como se fijan, las condiciones de frontera no van sobre el diferencial. El diferencial es un mero truco, un mero artificio para hacer el balance. Las condiciones de frontera van sobre el sistema físico, que en este caso es la placa. Y pues bueno, ya está. Porque les dije que era más o menos fácil de recordar. Dejen de abrir más. Ya saben que yo uso solo matemática para todo, para dibujitos, para
pero sobre todo para calcular. Bueno, les dije algo muy importante. El flux de calor para una placa sin generación es muy parecido a la ley de Newton. Y es lo que quiero ilustrar. Para eso estoy intentando ver aquí matemática. Bueno. Basta recordar la ley de Fourier. La ley de Fourier no es el resultado. La debemos de recordar. Voy a escribir texto solamente, que es la ley básica, la ley esencial de la conducción de calor. Dice Qx es igual a menos K por una derivada. La derivada de T respecto de X. Esa es la ley de Fourier. Una ley que se escribe en forma de ecuación diferencial. Qx es el flujo de calor o la densidad de flujo de calor. K, la conductividad térmica, el material de que está hecho el sistema donde fluye el calor. Y la derivada de T de X, que es el gradiente de temperatura. Vuelvo a recordar, siempre que les digan gradiente de temperatura, es una diferencia de temperatura. Pero una diferencia en el espacio, en la dirección X, no una diferencia en el tiempo. Porque, por ejemplo, si van a calentar agua y la ponen ustedes a las 8 de la mañana y tiene 20 grados, y luego a las 8:05 de la mañana, después de 5 minutos, está calentando, la pusieron en una estufa, pues ahora tiene 40 grados, pues eso no es ningún gradiente. El 40 de ahorita menos 20 de hace rato, no, eso es una diferencia en el tiempo. El gradiente es, bueno, en el mismo vaso y al mismo tiempo. En este punto la temperatura es 20 y en este punto la temperatura es 30. Entonces sí sería un gradiente. Es una diferencia en el tiempo. Bueno, pues decir. Fourier. Profe, se le está trabando. O casi igual. Pues, no sé a qué se debe. ¿El sonido? Sí. Es el sonido. Como que a veces se corta y ya no se escuchó bien lo que dijo. De hecho, hace un momento lo perdimos. No sé a qué se debe. Sí, seguramente no, los últimos, yo creo que ya tiene como 2 semanas, muy inestable la señal. Aquí me marca que está bien la conexión. Bueno, continuemos, espero que no haya más fallos. Me lo indica, por favor. Sí, profesor. Si no se está entendiendo lo que les... Entonces, se trabó todo lo que dijo, profe. Es la diferencia. Profesor, ya no lo escuchamos. Menos de posición. Sigue el fallo. A ver, hay que eliminar el micrófono.
utilizando otro.
Despejamos T0 menos T1. Y eso es igual. Déjenme hacerlo. Esto no es con matemática, el despeje lo estoy haciendo así a mano, a lápiz. Menos K1 por la X0 pasa por el área y X0 menos X1. Ya quedó despejado, ¿verdad? T0 menos T1. X0, nada más que en lugar de 0 le pongo, bueno, y de la otra, calculo, despejo T1 menos T2. T1 menos T2. Igual, pues algo muy similar. Q entre menos K2 por el área y luego por X1 menos X2. Y luego sumo las dos ecuaciones. Y miren, al sumar esta T1 y T1 se cancelan porque aquí tiene signo negativo y aquí tiene signo positivo. Así que al sumar las dos ecuaciones nos va a quedar T0 menos T2. Temperaturas no incómodas que se pueden medir de un extremo y de otro extremo. Igual a una división Q entre A y luego por otra división Q entre A por X0 menos X1 dividido entre menos K2, menos K1, ¿verdad? Ajá. Y luego más, porque la sumé. Algo similar. Es que esto me lo mueve, no sé por qué le cambia a mí me gustan más las divisiones así, pero me la mueve a una diagonal. Pero bueno. X1 menos X2 dividido entre menos K2. Listo. Y entonces, aquí puso paréntesis pequeño, yo lo quería poner tan grande como este. Pues es el que estoy tratando de cerrar. Y luego despejo Q. Y entonces me queda Q es igual, también en texto. Una división al despejar Q. T0, me voy a poner entre paréntesis, T0 menos T2 por el área, porque paso multiplicando el área, por el área, dividido entre una división, la primera, X0 menos X1 entre K1. Y el signo menos de K1 también se lo pongo, pero lo voy a poner aquí porque las dos lo tienen. Y luego, más otra división. X1 menos X2 entre K2. Y ahí tienen ustedes esa ecuación que ya no tiene T1, la temperatura incómoda. Y nos da el mismo Q que las de arriba, que esta. Pero esta está escrita exclusivamente para la pared 1, con la temperatura incómoda T1. Y este es el mismo Q, pero está escrito para la pared 2, con la temperatura incómoda T1.
En cambio acá nos da el mismo Q y no tiene temperatura incómoda T1. ¿A qué me refiero con temperatura incómoda? Pues la temperatura T1 en medio entre las dos placas. Permítanme subir para volver a ver la figura. Son los cantos de las placas, ¿eh? Eso no lo aclaré, pero bueno, yo estoy pensando que lo están entendiendo. Aquí está. X0, X1, X2. T0, T1, T2. Entonces T1 es la temperatura aquí entre las dos placas. Que para conocerla pues tendríamos que hacer un hoyo. Pero no la necesitamos para calcular Q. Y es muy fácil generalizar para 3 o más placas. Por ejemplo, que fueran 3. Déjenme ver si puedo agregarle una. Una pared más. Aquí está, bueno. Intenté ponerla más o menos del mismo tamaño. Bueno, que no me quede muy bien, pero ahí está. Y aquí está. Y esta tendría conductividad térmica K3. Y temperatura T3. Y posición X3. X3. Ahora hay dos temperaturas incómodas, T1 y T2, porque están en medio ahí entre las paredes, entre las placas. Pues siguiendo la misma regla, ¿cómo calculamos Q para estas tres placas? Sin las temperaturas incómodas. Estoy tratando de ver la hora. 1:49. Sin las temperaturas incómodas. Pues simplemente le agregamos T0, pero ya no va a ser T2, va a ser T3. Ahora voy a escribir esta ecuación para las tres. Y aquí, la suma de otra división. X3, no, X2 menos X3 sobre K3. Y ahí tendríamos la expresión para el cálculo Q de 3 paredes. Se les llama paredes, bueno, se les llama placas compuestas. Solo son las temperaturas extremas, T0 y T3, el área de todas las placas, y esta que le llaman las resistencias de cada placa, su espesor, por su conductividad térmica. Son muy comunes en ingeniería, paredes compuestas, placas compuestas. Perfecto. Entonces se podría decir que como que el flux total sería como la sumatoria de, perdón, la diferencia entre la temperatura en la capa superficial, entre las dos capas superficiales multiplicadas por el área entre las resistencias del material de cada placa. Exacto, y el denominador se dice la suma de resistencias. Yo no acostumbro mucho ese término de llamarles resistencias,
Pero los libros de transferencia de calor, como el Holman, sí le llaman resistencias. La suma de resistencias. Incluso hacen una analogía con los circuitos. Y dicen, estas son en serie, por eso es la suma. Sí hay una cierta analogía. Pero pues yo prefiero que se vea así la ecuación y decir, para 4 paredes, pues no le agrego otro término y aquí pondría T0 menos T4 y sumaría abajo un X3 menos X4 sobre K4 y así sucesivamente. Pero en efecto, ¿quién me hizo esa pregunta? Yo, Rodríguez Veloz. Leonel, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, Leonel. Es que lo preguntaba porque lo había visto así, bueno, de esa manera, en forma de resistencia, en el libro del Sengel. Ajá. Sí. Suma de resistencias en la parte de abajo. Así lo manejan muchos libros de transferencia de calor. El Holman también, yo uso mucho el Holman cuando doy el curso de transferencia de calor. Y aquí también un poco. Y le llaman resistencia. El BIR no. De ahí que yo no tenga mucho la costumbre de llamarle resistencias. Pero pues los términos son los mismos. Y más aún, se generaliza más esta ecuación. Pongan mucho ojo a esta cuestión. ¿Qué es T0 y qué es T3? Pues son temperaturas de superficie. Al ingeniero no le gustan las temperaturas de superficie, porque son un poquito difíciles de medir. ¿Cómo medirían la temperatura de una placa, por ejemplo? Pues tal vez poniendo en contacto un termómetro. Pero pues el termómetro está el bulbo del termómetro está más en el aire que en la placa, porque nada más la está tocando pues muy poquito y no nos da la temperatura correcta de la superficie. No es tan fácil medir la temperatura de una superficie. Al ingeniero no le gusta por eso. Al ingeniero le gusta más medir temperaturas de los fluidos, porque nada más sumerge el termómetro en el fluido y ahí le da la temperatura del fluido. El termómetro sí queda sumergido en el fluido. Déjenme ir arriba de nuevo a la figura. Pues imagínense que no tenemos T0. Bueno, sí los tenemos, pero no nos gustan. Pero imagínense que acá, esta es una pared de un salón que tiene su pared de concreto y luego tiene una capa de madera y luego tiene una capa de unicel, por decir algo, para que no tengan frío o calor. Y la temperatura del aire, aquí, del aire, es TA. Y la temperatura del aire dentro del salón, acá, es TB. Acá, del aire. A esas temperaturas se les llama temperaturas de proceso. TB no la escribió. TB. Pues fíjense que cómo pasa el calor del aire a la primera pared. Pensemos que TA es más grande que TB, porque TB es dentro del salón y TA pues es afuera donde está dando el sol. Entonces, del aire a la primera capa, ley de Newton. De la última capa al aire del salón, otra vez ley de Newton. ¿Recuerdan la ley de Newton? Q igual, se las voy a escribir,
la ley de Newton y la vamos a usar para escribir la ecuación más completa de todas. La ley de Newton, recuerden que es Qx igual H por temperatura del sólido menos temperatura del fluido. Yo le llamo PA, aunque no sea precisamente la que estamos hablando. Bueno, déjenme ponerle temperatura del aire. Bueno, es lo mismo PA. Temperatura del fluido, bueno, así. Entonces, si le quiero escribir con flux la ley de Newton, la escribiría así, multiplicada por el área, nada más porque pero también sería la ley de Newton. H por el área por P menos la temperatura del fluido. O al revés. Bueno, pues si lo colocamos aquí también y bueno, para ya no hacerla larga, siguiendo el mismo procedimiento, la ecuación nos queda así. Esta. Aquí una división en el denominador. Invítame a bajar. No sé dónde estoy. No sé por qué tengo tan poca. Ahí está. Una división. 1 entre HA más. Y aquí otra división. Más, pero en el denominador solamente. Más, así. 1 entre HB. Y aquí TA menos TB. Temperatura del aire, de los dos aires, el de afuera y el de adentro. Pero necesitamos la HA, que es el coeficiente de película de Newton en la parte de afuera de las paredes de las placas, y HB, el coeficiente de Newton en la parte interna. Y también se les llama resistencias, ¿eh? Así que tenemos 5 resistencias. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta ecuación escrita para 3 placas, pues es la más generalizada. Se puede escribir para 4 o 5 las que sean, pero no, difícilmente se encuentran más de 3 placas compuestas. Esto es lo mismo, déjenme quitarlo. Bueno, ese es el resultado final para el flujo a través de una pared compuesta de 3 placas. El siguiente problema es igualita a la ecuación que vamos a obtener, pero no para unas placas, sino para tubos. Muy importante esa ecuación, ¿eh? Vamos a escribir una ecuación al final de un balance en una tubería, igualita a esta, pero para tubos cilíndricos. Esta sí se aplica, esta que de planos, porque también tenemos intercambiadores de calor de placas y de alguna manera usamos esta ecuación. Esta ecuación casi es la ecuación de los intercambiadores de placas.
pero mucho más frecuentes son los intercambiadores de tubos. Así que les quiero meter en la mente que vamos a obtener una ecuación igualita a esta. Bueno, equivalente, digamos, pero no para planos, sino para tuberías. Por lo pronto, esta ecuación sí se utiliza. Y esa es la ecuación final que hemos llegado en el caso de placas y luego placas compuestas. ¿Cómo sería un balance sobre un cilindro? ¿Tienen alguna pregunta? Porque entonces ahora sí pasamos al problema del balance de calor en paredes cilíndricas. Pero por lo pronto, para esta ecuación, para este procedimiento que seguimos para placas. De mi parte, no, profe. Gracias. Profe, yo nada más tengo una duda. ¿Qué no las X van al revés? ¿No se resta X0 a X1 y no X1 a X0? Ajá. Sí, aquí daría negativo, ¿verdad? Ajá. Porque se supone que X0 es pequeña, X1 es más grande, X2 más grande todavía y X3 mucho más grande. Sí se puede escribir así, pero entonces quitaríamos el signo menos esto. Ah, ok. Ajá, también es equivalente la ecuación. Si yo le escribo, déjenme copiarla. Y a veces algunos libros la presentan así, claro. Le quitamos el signo menos. Aquí ponemos X1 menos X0. También es válido. Y aquí sería X2 menos X1. A veces así la presentan los libros, pero son totalmente equivalentes. X3 menos X2. Son iguales. Ok, gracias. De nada. ¿Quién preguntó? Aparicio. ¿Quién preguntó? Por favor. Aparicio. Sí, gracias. Ya quedó anotado. Sí, son equivalentes las dos ecuaciones. Ay, la H, ay, caray, me faltó la H. Creo que aquí es donde debía de llevar un signo menos, pero bueno, aquí, para que abajo, ya con cambiadas de signo, ya queden así. Ajá. Ya me pusieron a dudar ese signo menos de las H's. Porque debe ser positivo, pero arriba. No. Positivo, también. Las dos ecuaciones así son equivalentes. Porque el signo menos entra antes. Bueno, un cilindro. Ya tenemos poco tiempo debido a los fallos que tuvimos, pero de todas maneras vamos a plantear el primer balance para un cilindro. Déjenme mostrarles, y como les decía, vamos a llegar a la ecuación equivalente a esta, pero para un sistema cilíndrico.
Déjenme mostrarles el dibujo que tengo para un cilindro. A ver dónde está, tubo cilindro. Tubo cilíndrico, pero este no es. Balance de cantidad, este es cantidad de movimiento. Pues bueno, pero es igual. Pero de cantidad de movimiento. Ajá. Lo necesito para calor. Un tubo cilíndrico. No. Esto no nos sirve. Porque este es para cantidad de movimiento, es la figura que usé en su momento para balance de cantidad de movimiento. Yo pensé que sí nos iba a servir para balance de calor. No. No sirve. Yo pensé que ya la tenía. Balance de calor plano. El libro de fenómenos de transporte tampoco nos da un enunciado para el para la transferencia de calor en un tubo. Déjame ver si la tengo en el curso pasado. Ese dibujo. Aquí tengo muchos dibujitos, pero balance de energía en cilindro, aquí está. Antes de abrirlo, déjenme ver. Exacto, este es el dibujo que estaba buscando. Me lo voy a llevar a nuestro curso. Es que ya más o menos lo vieron, pero ahorita lo abrimos para que nos dé una idea de lo que vamos a hacer. Me gusta más con Paint, batallo más con matemática para hacer los dibujitos. Con Paint como que es más fácil. Así que lo voy a abrir con Paint. Lo puse, bueno, al rato lo muevo. Abrir con Paint. El amarillo, todo lo amarillo estuvo de radio R1. R1 minúscula y radio R2 minúsculas. También la podía haber puesto mayúsculas, pero bueno. Es decir, todo lo amarillo estuvo. Y toda la cara de adentro, vamos a ver, supongamos que adentro está pintada de verde. Tendríamos que asomarnos, ¿verdad? Pero aquí se ve un poquito. Aquí se ve un poquito de la cara de adentro. Esa que pintamos de verde. Está a temperatura T1. Y toda la cara por fuera, déjenme pintarla de otro color por fuera, tal vez azul. Todo el color azul es temperatura T2. Entonces el calor va a ir de la temperatura verde T1 hasta la temperatura azul T2. Supongamos que T1 es mayor que T2. Y lo que está en rojo es el diferencial. El diferencial es imaginario y lo veríamos así como está aquí. Y el diferencial iría desde R hasta R más delta R. Pues sí, es un diferencial tipo matemática, tipo cálculo, ¿verdad? Y entonces el calor que va desde adentro hacia afuera, pues entra al diferencial por la cara que tiene radio R. Y atraviesa el diferencial y sale por la cara que tiene radio R más delta R. Entonces, ¿cómo se escribe un balance de calor? Sin generación, porque en el tubo no hay generación.
Recuerden, todo lo que está en amarillo por aquí, arriba es tubo. Y el diferencial rojo está incrustado en el tubo, en las paredes del tubo. Pues otra vez, flux por área menos flux por área. Así que vamos a escribir el balance para este tubo cilíndrico y es el balance sobre el diferencial. Déjenme abrir el mismo matemática que he estado usando. Aquí va el balance. Siempre en celdas de texto. Balance en un diferencial. Lo voy a poner entre comillas. Incrustado. No le puse comillas, no sé qué me falló. Incrustado en un tubo de radios R1 y R2. Y longitud L. Pues muy simple el balance. Entrada por el área QR, ahora se llama QR porque ahora la dirección del calor está en R, evaluada en la línea de evaluación, a buscarla. Aquí tengo la tabla. Déjenme buscar esa línea. La línea de evaluación. No la encuentro. Aquí tal vez está. Ajá. Evaluada en R. Me volvió a poner esa cosa que no me gusta. No sé por qué me la cambia. Voy a intentar de nuevo. Q, R. Déjenme despegarme un poquito. Evaluada en R. Me vuelvo a salir de la parte. Por el área 2, pi, R, L. Ahí está la entrada de calor. 2 pi R, L, pues es todo el área de entrada del diferencial. Menos la salida. La salida es igualita. Pero no en R. La salida es evaluada en R más delta R. Y aquí también está R, el radio de afuera es R más delta R. Y como no hay generación, se acabó el balance. Igual, 0. Ahí está el balance. Dos pi y L los podemos quitar por álgebra porque están en los dos términos. Lo factorizamos y lo pasamos dividiendo y desaparece. Y dividimos entre delta R, dividir entre delta R y tomar el límite cuando delta R tiende una flechita. Bueno, una flechita tiende a 0. Pero tiene una derivada. La derivada es muy simple. En manuscrito. Derivada de QR por R, lo voy a poner aquí, por R con respecto a R igual 0. Aquí está nuestra ecuación, producto del balance. Esta R y esta R más delta R hacen que aparezca una R aquí, multiplicando.
Y luego sustituimos la ley de Fourier para que nos quede dos derivadas. La derivada de con respecto de R, paréntesis, R por otra derivada. No la quiere poner me volvió, bueno, esto cambia las cosas. Bueno, déjenme copiar y pegar, a ver si se entiende lo que quiero decir. En lugar de QR, ponemos la ley de Fourier. Menos K por una derivada. Derivada de T. Pero no me la pone como yo deseo. Disculpen, déjenme ver si puedo mejorar esto. De R, paréntesis R, y ahora me despego, pero me tengo que salir. Otra derivada. De T. Y por supuesto multiplicada por K. Bueno, pero la K la consideramos constante, así que la pongo aquí. Menos K. Y ya he sustituido la ley de Fourier. Y listo. Esta es la ecuación que yo quiero resolver. Y me va a dar el perfil de temperatura. Saqué la K, la menos K por ser una constante. Lo consideramos constante. ¿Qué condiciones de frontera? Pues muy sencillo. En R igual R1, P igual P1. En R igual R2, P igual P2. Y nada más. Ya está por terminar la llamada, ¿verdad? Aquí llevo puntos y comas para que no se confundan las igualdades. Y bueno, yo creo que ahí dejamos las cosas, pero en la próxima clase resolvemos esta ecuación diferencial con estas dos condiciones de frontera. Cada par de igualdades es una condición de frontera. La quito porque no me gustó cómo le escribió matemática. Y la vamos a resolver, es un decir, la metemos a matemática y nos va a dar el perfil de temperatura y luego con la ley de Fourier obtenemos el perfil de el flux de calor y luego el flujo. ¿Tienen alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Espero que no. Sí, gracias. Yo creo que ahí dejamos las cosas. Entonces, esta parte la voy a subir. Déjenme ponerle clase de hoy. Y lo subo para que les quede a ustedes también. Aunque en los apartados, también está, a ver si no se confunden con tanta repetición. La voy a poner aquí, clase del 28 de marzo. Bueno, para subirla en cuanto termine, porque yo creo que aquí vamos a dejar las cosas, son 2:20, nada más paso lista. Pero para pasar lista, ya permítame dejar la presentación. El dibujo, no lo olviden, también lo tenemos, aunque lo tenemos en otros colores. De aquí salen las condiciones de frontera.
Tal vez lo pongo en la clase de hoy para que sirva de guía. Aquí. También de texto. Un poquito más pequeño para que no nos tape. Bueno. Entonces voy a dejar de presentar. Paso lista. Y cerramos la clase. Asistencia 28. ¿Alguna pregunta? No, No, profe. profe. Gracias. A la Villa Domínguez, Adriana Paola. Aparicio Hernández, Roberto Axel. Presente. Arias Tadeo Alondra. Presente. Carrasco Jiménez, Isaí Naum. Presente. Catarino Hernández, Esmeralda Berenice. Cipriano Santiago Osvaldo. Presente, profe. Cruz Alvarado Erandi. Presente, profe. Cruz Hernández Karime. Presente. Domínguez Ortega Shani Sofía. Escalera Andrade Demian Yair. Flores Morales Dulce Paola. Fuentes Ortiz Nancy. Presente, profesor. Galindo Zamora Enrique. Presente. García Zamora Ana Paola. González Yepes Iván Yair. Presente. Gutiérrez Castilla Mariana Patricia. Hernández López Juan David. Presente. Hernández Sánchez Jessica. Presente. Herrera Vilchi Samuel Naum. Presente. Laguna Flores José Fernando. Presente. Lazo Hernández Juan Pablo. López Casimiro Naivi Alín. Luna Borja Vianey. Presente, profe. Bien. Macedo Rivera Karen Saraí. Presente, profe. Martínez Ordóñez Verónica Alejandra. Muñiz Barragán Carla Guadalupe. Muñoz Urban Natalie Denise. Presente, profe. Peña Ramírez Daniela. Pérez Valderas Montserrat. Reyes Méndez Gustavo Daniel. Rodríguez Martínez Victoria Ivonne. Rodríguez Veloz Brian Leonel. Presente. Santiago Pérez Alma. Presente. Sevilla Cruz Alfredo Salomón. Presente. Teposteco González Elizabeth. Presente. Teque Hernández Jesús Daniel. Valencia Nájera Raúl.
Presente. Valle Torres, Marcela Saraí. Yepes Hipólito, Rosalinda Jacqueline. Presente, profe. Bien, Zamora Miranda. Yehuda. Presente. Dinari. Ajá, muy bien. Pues no pierdan de vista el objetivo de la próxima clase. Una ecuación general para un tubo envuelto en 3 capas de aislante para el flujo, igualito a lo que hicimos, pero para un sistema plano. Bien, jóvenes, pues entonces nos escuchamos la próxima clase del miércoles a la misma hora. ¿De acuerdo? Hasta luego, profesor. Bien, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que descansen.